Una reacción química es un fenómeno en el cual un elemento comparte e interactúa con otro, reaccionando, formando moléculas y compuestos. Un fenómeno químico es un suceso, el cual produce cambios en la materia, ya sean físicos o químicos. Las reacciones químicas pueden ser de síntesis, descomposición, sustitución y doble sustitución, de las cuales las reacciones de síntesis tenemos dos elementos que al reaccionar forman un compuesto A-B. En las reacciones de descomposición tenemos el compuesto AB y se descompone en sus dos elementos A más B. En las reacciones de sustitución, el catión del compuesto es sustituido por el catión o un elemento fuera de él. Y en las reacciones de doble sustitución se intercambian los cationes de dos compuestos reaccionantes. La estequiometría es el cálculo de las reacciones cuantitativas entre reactivos y productos en el transcurso de una reacción química. Estas relaciones se pueden deducir a partir de la teoría atómica, aunque históricamente se enuncian sin hacer referencia a la composición de la materia, según distintas leyes y principios. Una ecuación química se encuentra balanceada cuando respeta la ley de la conservación de la materia. Los reactivos y productos deben ser iguales en cantidades. Cuando una ecuación no se encuentra balanceada, se ocupan los métodos de balanceo, los cuales son método de tanteo. El método de tanteo se basa simplemente en modificar los coeficientes de uno y otro lado de la ecuación hasta que se cumplan las condiciones de balance de masa. Método algebraico. Se basa en el planteamiento de un sistema de ecuaciones en el cual los coeficientes estequiométricos participan como incógnitas, procediendo luego a despejar estas incógnitas. Y el método de redox se determina que si un elemento de la reacción se oxida, también debe existir un elemento que se reduce. Recordemos que una reacción de óxido-reducción no es otra cosa que la pérdida y ganancias de electrones. La ley de la conservación de la masa, o ley de la conservación de la materia, o también conocida como ley de Lavoisier, es una de las leyes fundamentales en todas las ciencias naturales. Dicha ley enuncia que, en una reacción química ordinaria, la masa permanece constante, es decir, la masa consumida de los reactivos es igual a la masa obtenida de los productos. La ley de la materia señala que la cantidad de materia se mide por su peso. Como el peso permanece constante durante cualquier reacción química, la materia también permanece constante. Un cambio, ya sea físico o químico, no provoca que la creación o la destrucción de la materia, sino únicamente un reordenamiento de partículas constituyentes. Preparación de soluciones de concentración determinada. La concentración se refiere a la composición de una solución. En las soluciones, el componente que se encuentra en mayor proporción por lo general es llamado disolvente y el que se encuentra en menor proporción se reconoce como soluto. La mezcla que se constituye con disolventes y solutos es precisamente la solución o disolución. Cuando el soluto se mezcla con un disolvente y aparentemente parece desaparecer, se dice que se disuelve y que es muy soluble, si es posible disolver una cantidad relativamente grande, y poco soluble si la cantidad que se disuelve es relativamente pequeña. La solubilidad es la capacidad que tienen los solutos de disolverse en solventes. El grado de solubilidad se aprecia por la cantidad de soluto que se disuelve en cierta cantidad de disolvente. Pueden ser las soluciones saturadas, no saturadas y sobresaturadas. Y ahora, ¿cómo se preparan? En el análisis químico son de particular importancia las unidades de concentración y en particular dos de ellas, que son la molaridad y la normalidad. La molaridad
se expresa con una M mayúscula, dice que se expresa la concentración de moles de soluto en litros de solución. La molalidad con M pequeña, moles de soluto sobre kilogramos de solvente. Normalidad, N es igual a equivalente gramos sobre litros de solución. El número de equivalentes gramos es la proporción del reactivo con que se hará reaccionar el reactivo en cuestión. Otros cálculos para sacar la concentración de una solución son por ciento en peso. Indica la masa de soluto por la masa del solvente. Por ciento en peso volumen. Indica la masa del soluto por unidad de volumen. Por ciento volumen da cuenta de volumen de soluto por volumen de solución. En una disolución verdadera hay partículas de líquido, sólido o gas disueltas en otro líquido, sólido o gas. Estas no se alcanzan a distinguir porque son dispersiones homogéneas. Las suspensiones son dispersiones heterogéneas constituidas por una fase dispersa sólida en el seno de una fase dispersante líquida. Estas son inestables por su propia naturaleza, tendiendo a separarse las dos fases. Las partículas de un coloide se encuentran entre los tamaños de estas dos primeras. Tienen una propiedad óptica exclusiva que se conoce como el efecto Tyndall. Factores que modifican la velocidad de un cambio químico. Experimentalmente se ha determinado que los factores que afectan a la velocidad de reacción son esencialmente la naturaleza de los reactivos, la concentración, la temperatura y la presencia de catalizadores. La velocidad de una reacción está relacionada con la actividad química de las sustancias que colisionan para formar un producto. Esto es, dependen tanto de sus estructuras atómicas y moleculares como el tipo de enlace que contengan. El equilibrio químico se aplica al estudio de las reacciones reversibles, en el curso de las cuales existe la posibilidad de que los átomos de las moléculas resultantes de la reacción se reagrupen para formar las moléculas de los reaccionantes. Los fenómenos en los dos sentidos, formación de productos y formación de reacciones, suceden en forma continua hasta que se alcanza un estado de equilibrio dinámico, en el cual las reacciones directa e inversa tienen lugar con igual velocidad, de tal manera que a nivel macroscópico hay una evidencia de cambio. El principio de Le Chatelier, en esencia, si se somete un sistema en equilibrio a determinada perturbación, se produce una reacción que desplaza el equilibrio en tal sentido que tiende a anular dicha perturbación. Las soluciones buffer o amortiguadoras tienen por finalidad mantener constante el pH de una solución frente a cambios bruscos por adición de ácidos o bases fuertes. Estas soluciones están formadas por una solución de ácido débil y la sal del ácido. La adición de pequeñas cantidades de ácido o base a una solución amortiguadora o buffer produce solo un cambio pequeño de pH, porque el amortiguador reacciona con el ácido o base agregado.